Noticias de última hora, preste mucha atención. Bancada correísta arremete contra Henry Kronfle por invitar a Diana Salazar a relevo de escolta legislativa. En la ceremonia realizada el 27 de marzo, el presidente Henry Kronfle presentó el respaldo de la Asamblea Nacional a la primera autoridad de la Fiscalía General. La bancada de la Revolución Ciudadana lamentó que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, haya invitado a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a la ceremonia de relevo de la escolta legislativa realizada el miércoles 27 de marzo. En un comunicado de prensa, la bancada correísta cuestiona a Kronfle y señala: lo que usted hizo es indigno, fruto seguramente del temor que usted y su partido tienen por las prácticas de la señora fiscal y la información que sobre ustedes posee, especialmente con el allanamiento de Juan José Franco y el caso Purga. La fiscal general, Diana Salazar, fue invitada al cambio de guardia de la escolta legislativa que se desarrolló la mañana de este 27 de marzo en la Asamblea Nacional, y ahí, según Kronfle, acordó que luego del receso legislativo, que concluirá el 9 de abril, la máxima autoridad de la Fiscalía comparezca al Pleno a informar los avances sobre los casos de connotación nacional. El titular de la legislatura aprovechó para resaltar el trabajo desarrollado por la fiscal Diana Salazar, a quien le dijo que cuente siempre con el apoyo de esta nueva Asamblea Nacional. Como Asamblea Nacional, señala la bancada RC, se debe fiscalizar y buscar la verdad, más allá de simpatías personales. La bancada ciudadana ratifica su compromiso por la verdad, la ética y el bien común. En más noticias. Pablo Muentes era traficante de tierras y manejaba a la mayoría de vocales de la judicatura, afirma Mayra Salazar en su testimonio anticipado. Procesada en el caso Metástasis, dio detalles del caso Purga. En ambos procesos se investiga el delito de delincuencia organizada. Los recibos que entregó el exlegislador socialcristiano Pablo Muentes dentro del proceso de pago de una deuda con el Banco del Pacífico son falsos, aseguró la comunicadora Mayra Salazar en el testimonio anticipado dentro del caso Metástasis realizado en la Corte Nacional de Justicia. Salazar dio algunos detalles del caso Purga, en el que están procesados Muentes y otras 12 personas por el delito de delincuencia organizada relacionada con favores judiciales. Muentes, que era quien pagaba su sueldo como relacionista pública de la Corte de Justicia de Guayas, solicitó un crédito del Pacífico para adquirir una camaronera, que no pagó. Puso un recurso de habeas data para que el banco reconociera que había cancelado el préstamo y que se ordenara la reparación integral. En su relato, Salazar reconoció que el proceso se desarrolló con recibos de pago que fueron falsificados y que el sorteo para la asignación de jueces que trataron el caso fue manipulado por la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, cuando ejercía como presidenta encargada de la dirección del Consejo de la Judicatura del Guayas. Salazar señaló a Muentes como traficante de tierras y relató cómo, gracias a sus influencias en la justicia provincial, pudo obtener sentencias para poner tras las rejas a personas que presuntamente se oponían a sus proyectos, como Julia Quiroga, una mujer indígena de 32 años. La procesada indicó que esos terrenos de Durán supuestamente son parte de los bienes que fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, ex dueños del Filambanco, y que por una sentencia judicial se les deben devolver. Dicha decisión está actualmente en análisis de la Corte Constitucional, pero sí está ejecutándose. Salazar dijo que el exlegislador y excandidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado en agosto del año pasado, había obtenido información de primera mano antes de hacer la denuncia de tráfico de tierras contra Muentes. No sé si Fernando Villavicencio obtuvo la misma información que yo obtuve durante los 2 años que trabajé con Pablo Muentes. Salazar agregó que la Fiscalía podría encontrar en estos nexos algunas explicaciones sobre la muerte de Villavicencio. Si a mí me llega a pasar algo, el único responsable será Pablo Muentes. Según Salazar, Muentes manejaba a la mayoría de vocales del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno. La periodista contó que Fabiola Gallardo le pidió que le hiciera un acercamiento con Adolfo Macías, alias Fito, líder de los Choneros. Ronald Cantos le puso en videollamada con alias Fito. Al día siguiente, Gallardo me pide dar un paso al costado y me pide ya no hacer el acercamiento porque ya tenía ella línea directa con Fito. Al día siguiente, Fito le envió un ramo de flores y $6,000. Pablo Muentes le habría reclamado por el acercamiento con alias Fito. ¿Cómo Muentes se enteró?, preguntó Salazar. Esto significaría que Muentes tiene acercamientos con varios líderes de bandas.
En más noticias. Comandante asegura que reos fallecidos en revuelta no fueron atacados por militares. El oficial descartó que se esté maltratando a los presos como ellos aseguraban en los videos que se compartieron desde la cárcel. Aunque no dio detalles de la causa de muerte de los reos, el comandante de Operacionales Navales Occidental 2, el contraalmirante Enrique Aristizábal, confirmó que 3 reos fallecieron y 4 más resultaron heridos en los incidentes reportados la noche del miércoles 27 de marzo en la cárcel regional. Según el informe del uniformado a cargo de las cárceles, los militares no dispararon contra los reos, sino que los mismos presos que organizaron el amotinamiento se habrían atacado entre sí. Sostuvo que las autopsias revelarán las causas de muerte de cada uno de los presos, cuyos cuerpos han sido llevados hasta la morgue. También añadió que los miembros del bloque de seguridad, policías y militares, lograron recuperar el control en 30 minutos de los pabellones de máxima, mínima y prioritaria seguridad, y que en el pabellón de mediana seguridad ya a las 23 habían ingresado y controlado la situación que se reportó desde las 19:30. Aristizábal descarta de forma categórica que se esté maltratando a los presos, como ellos aseguraban en los videos que se compartieron desde la cárcel. Sostuvo que la mayoría están felices porque ya no serían extorsionados y, según él, ya no tienen que pagar por desayuno, almuerzo y merienda. En más noticias. Empezó la toma de testimonios anticipados en el caso Metástasis. Marcelo Lazo, ex compañero de pabellón de Leandro Norero, fue el primero en comparecer. Se recibirán los testimonios anticipados de 4 de los involucrados en este caso Metástasis. 3 involucrados en realidad y una fiscal que es parte de los testigos, una testigo protegida. Nos referimos a Marcelo Lazo Saavedra, Mayra Salazar, a Elibe Angulo, además de la fiscal. Los 3 primeros involucrados en el caso Metástasis. Ahora como testigo protegido en el caso Metástasis, el ex compañero de pabellón de Leandro Norero, Marcelo Lazo Saavedra, habló. Lo hizo ante las defensas del medio centenar de procesados por presunta delincuencia organizada. Ratificó que, a cambio de beneficios en prisión, el asesinado narcotraficante entregó dinero en efectivo al ex titular del SNAI, el general de la policía Pablo Ramírez, y dio detalles. Él era el director del SNAI y le ayudaba a Leandro con el tema de las ubicaciones en las cárceles y su seguridad y su comodidad adentro, que no hagan requisas. Lo que Pablito necesita son unos $200.000 en concepto de donación para la SNAI, pero que quería que por favor se los entregue en efectivo en la ciudad de Guayaquil para que no quede registro transaccional del dinero. El enlace entre Pablo Ramírez, al que Norero llamaba Pablito, fue la comisionada para la pacificación carcelaria, Claudia Garzón, quien según Lazo Saavedra también recibió su parte. Yo escuché una conversación en la que Leandro le preguntó si le gustaba el departamento nuevo que tenía en Bogotá, y le estaba preguntando por el departamento en Cartagena y el carro que le había pasado alias Fito a su hija, que no recuerdo el nombre, la verdad, de la hija de Claudia Garzón. Lazo Saavedra asegura haber sido testigo de varios de los contactos que tuvo Leandro Norero a través de mensajes de texto, llamadas y videollamadas. Tenía en su poder más de un teléfono celular. Utilizaba aplicativos de mensajería cifrada para contactarse, entre otros, con Daniel Salcedo, Ronnie Aliaga y Javier Jordán. Leandro Norero hablaba a través de Trema con Ronnie Aliaga, con Javier Jordán, con alias Willy, con alias Pipo, con Daniel Salcedo, con Choclo, con Fito, con Junior. El señor ex asambleísta Ronnie Aliaga, al haber sido parte de los Latin King, tiene un contacto muy cercano con alias Diablo, que es el líder de esta organización a nivel nacional. Norero, según el testimonio de Lazo Saavedra, también se habría comunicado con el expresidente Rafael Correa, identificado en otras conversaciones periciadas como RC o Mashi. A través de Trema, el usuario de Correa me parece que era RC5 o RC. Pero la verdad que hablaron un par de veces. Hablaban más que todo de la libertad del señor Jorge Glass. Leandro y Daniel Salcedo estaban invirtiendo en la libertad del señor Jorge Glass por fines políticos, pues sabían que eventualmente él podía coger fuerza, podía volver a tener un cargo político y sabían que les iba a servir. ¿Cómo usted conoce que se refería al señor Rafael Correa? Porque yo vi las videollamadas, yo lo escuché hablando, vi su cara, los vi hablando por teléfono, yo pasaba en la celda con él. ¿Cómo le decía al señor Correa? Mash. Este primer testimonio tomó más de 2 horas. Los abogados de los otros procesados tuvieron la oportunidad de hacer preguntas. En agenda está también
La comparecencia de la exfuncionaria judicial Mayra Salazar y de la fiscal Lidia Sarabia. El gobierno asegura haber emprendido la lucha en contra de los privilegios en el sector público tras firmar un acuerdo fijando los salarios por debajo del establecido para el presidente de la República. Burocracia dorada, mito o realidad. Trabajan para el mismo Estado con la misma carga horaria, con obligaciones como los más de 600,000 trabajadores del sector público, pero que los hace diferentes. Si renuncian, reciben un pago adicional que no recibe cualquier servidor público. Si los despiden con menos de un año de trabajo, la cosa se pone mejor aún. La indemnización puede ser de 3 y hasta 4 veces más que la de un servidor que ha entregado 40 años al sector público. Hoy veremos el caso de CENEL. Desde la Corporación Nacional de Electrificación, CENEL, niegan que la contratación colectiva les haya dado un espacio de privilegio frente al resto del sector público. Tampoco es que el sindicalismo está mal, la contratación colectiva es un error, pues si no hay que quitarla en todo el mundo. La posibilidad de renegociar algunos contratos en torno a algo que a la final se considera un exceso, siempre vamos a estar dispuestos a conversar. Pero al revisar algunas de sus conquistas laborales se despejan las dudas. CENEL es parte de una burocracia distinta, diferente. El contrato colectivo vigente tiene la respuesta más clara. Si un funcionario decide voluntariamente salir de la empresa, recibirá 7 salarios básicos por cada año de trabajo, además de lo que correspondería a cualquiera, que es el 25% del sueldo por cada año de trabajo, es decir, el desahucio. Más ejemplos. La indemnización por despido es quizá el mejor negocio en estas empresas. El trabajador despedido recibirá un equivalente a 96 salarios básicos, además de 3 remuneraciones por los 8 años de estabilidad que contempla el contrato colectivo. Y esto supone una liquidación por encima de cualquier funcionario público. Y si es del caso, una eventual jubilación también estará a cargo de la empresa, un extra a diferencia del resto del sector público. Aparte de la jubilación patronal de ley, el trabajador de CENEL recibiría adicionalmente más del 50% de la última remuneración mensual y de por vida. Beneficios que difícilmente se lograría en cualquier dependencia del resto del sector público. Y nada de esto ocurre en los ministerios o en instituciones que, a pesar de tener contratos colectivos, no tienen excesos. El servicio médico en CENEL, por ejemplo, contempla dentista para los empleados, cónyuge e hijos. El 80% del pago de médicos especialistas o medicinas cubiertas hasta el 80%, una intervención quirúrgica el 100% y hospitalización el 100%. El dirigente de los trabajadores asegura que muchos de estos beneficios no se usan. Entonces, estas garantías que de alguna manera las tenemos en los contratos colectivos, no es para que nos las paguen, no es que estamos buscando el despido. La gente lo que busca es trabajar. No obstante, para tenerlos, la empresa debe presupuestar el gasto, pase lo que pase. El servicio de guardería, por ejemplo, ampara a los hijos de los trabajadores de esta empresa de hasta 7 años, o un salario básico unificado por cada uno de los hijos, una cobertura impensada en el resto del sector. También están las vacaciones pagadas, sí, un bono de $50 por cada día de vacaciones. Si son 30 serían $1,500, y esto mientras dura la vigencia del contrato colectivo. Y esto para una pequeña parte del sector estatal.